vamos a ir con el último video de la serie, que consiste ya en explicar el concepto de derivada. Los videos anteriores fueron introductorios para entender el tema. Bueno, entonces en la gráfica, a ver si lo alcanzan a ver bien en el video, tenemos una función que tiene un comportamiento en donde disminuye en el punto A, al menos localmente, aumenta en el punto B, luego va aumentando el valor de X y la función disminuye en el punto C y vuelve a aumentar hacia el punto B. Esta característica se llama entender cómo cambia la función o razón de cambio. Y para ello es fundamental ver cómo es la recta tangente a cada uno de los puntos, que generalmente los puntos representativos aquí son los mínimos A y C y el máximo B, más otro punto que aquí nos ponen que es el punto P. ¿Qué nos da esa característica? Bueno, esa característica nos las da la pendiente de la recta tangente. La pendiente de la recta tangente tiene que ver con la tangente del ángulo de inclinación, que es el ángulo que se forma entre la tangente y la horizontal. La característica que tiene la pendiente es que cuando tenemos un mínimo la pendiente vale 0, y cuando tenemos un mínimo y un máximo, y cuando va aumentando la función, la pendiente es positiva, y cuando va disminuyendo la pendiente es negativa. Por ejemplo, aquí en el punto P, donde tenemos que M es 1.5 o 3 medios. Bueno, la pregunta es, esto es geométrico, ¿cómo le hacemos en forma operacional para obtener esa pendiente? Bueno, lo hacemos a través de construir una especie de definición de la tangente cateto opuesto entre cateto adyacente, y tomar el límite cuando tiende a 0, que es precisamente lo que evaluamos aquí. Es decir, la pendiente que llevamos aquí geométricamente es en esencia la derivada de la función con respecto a X. Como nosotros tenemos muchos puntos X, si a cada punto X le sacamos la pendiente de la recta tangente, pues también vamos a obtener una función. Es decir, la derivada de una función es otra función, ¿sí? Pero nos da en los puntos información de la pendiente. Por ejemplo, aquí en el punto A, B y C, la recta es horizontal. Uno sabe que la tangente de 0 grados es 0, y por eso es que la derivada en los puntos A', B' y C' pues pasa por 0. Y luego, si se dan cuenta, de C a P la pendiente es positiva, y entonces ¿qué sucede? La derivada está por arriba del eje X. Pero al contrario, entre B y C la pendiente es negativa, porque las pendientes de ángulos entre 90 y 180, tangente de ángulos entre 90 y 180 son negativas, y entonces entre C y B la pendiente, la derivada es negativa, y por eso es que entre C y B tenemos la curva por abajo del eje. Ahora, entre A y B la pendiente es positiva, y por eso tenemos esta cresta de este lado. ¿Sale? Eso nos permite entender el comportamiento de lo que es la derivada. La derivada es la pendiente de la recta tangente, esa es su definición, y su forma operacional es esta. Repito, ¿por qué se construye así? Bueno, porque la pendiente es la tangente, y lo que uno hace es, para definir la tangente, construye un triángulo como este, ¿sale? En cateto opuesto, tenemos cateto opuesto sobre cateto adyacente, y necesita uno la recta secante, la que toca dos puntos, que sería precisamente el quebrado, y luego cuando uno toma el límite, cuando h tiende a 0, la recta secante la volvemos una recta tangente. Vamos a pasar a la siguiente. ¿Cuáles serían las notaciones de derivada? Bueno, las notaciones de derivada serían las siguientes, todas son notaciones válidas, ¿sale? O a una que es muy transparente, es esta de aquí, porque nos indica que pues, cuando sacamos la derivada, esencialmente lo que estamos haciendo es sacar la pendiente o la tangente de la recta secante, que es diferencia de y, que son el cateto opuesto entre diferencia de X, y luego cuando toma uno el límite, cuando tiende a 0, la secante se convierte en recta tangente.
Bueno, hay diversas situaciones, como si una función le podemos sacar derivada o no. Eso depende de la estructura de la función. En general, si es una función continua que no tiene picos, se le puede sacar la derivada de la función. Si no, puede haber situaciones en las que no es diferenciable. Bueno, tenemos también derivadas que le denominamos derivadas de orden superior, ¿sale? Que son derivadas en donde, déjenme aquí ajustarle, que son derivadas en donde no más derivamos una vez, sino derivamos dos o más veces. ¿Qué sucede cuando a una función se deriva una vez? Bueno, la derivada nos da información de la pendiente de la recta tangente. ¿Qué sucede si sacamos la segunda derivada o derivada dos veces de la función? Bueno, eso nos da información geométrica de la concavidad de la función, la concavidad de la curva. Quiere decir, la concavidad de la curva es muy fácil de entender. No es lo mismo que tengan un plato hondo hacia arriba, que sería concavidad positiva, a que tengan un plato, es el plato de la sopa, tengan un plato hondo hacia abajo, que sería concavidad negativa. Y las derivadas subsiguientes también tienen una interpretación, pero es un poco más sofisticada. Bueno, entonces, en forma técnica, lo que les enseñan a los ingenieros es a usar las reglas para derivación, lo mismo que para integración. Sin embargo, todas esas reglas tienen una demostración que en un primer curso de cálculo vale la pena bosquejarla. ¿Por qué? Porque eso les permite entender a profundidad lo que es el concepto de derivada, y de ahí en adelante, ya después que lo entendí, pues lo ocupo las reglas y me quito de problemas. Bueno, entonces fíjense, si nosotros tenemos la función x cúbica menos x y queremos sacar la derivada, pues en forma técnica tenemos que tomar el límite cuando h tiende a 0 de f evaluada en la variable x más un incremento menos f evaluada en la variable x dividido entre x más h menos x, que sería como la diferencia de x para los dos puntos de la secante, que al final se reduce a h. Y todo lo que hacemos es, acuérdense que la función es una regla que a lo de adentro les saca al cubo y le resta x. Entonces, si lo de adentro es x más h, pues lo eleva al cubo y lo resta a la 1. Y f de x saca cubo y resta x. Si nosotros desarrollamos el trinomio cuadrado, perdón, el trinomio al cubo, que sería el cubo del primero más el triple producto del primero por el segundo, más el triple producto del primero por el segundo al cuadrado, más el cubo del segundo, menos h, aquí distribuimos el signo menos h menos x, y aquí distribuimos el signo menos x cúbica, menos por menos da más x, y hacemos la cancelación de todo. Por ejemplo, x cúbica que suma se resta con x cúbica, se cancela, perdón, con x cúbica que resta. Si hacemos y bueno, también se cancela un menos x con un más x. Si hacemos toda la simplificación, ustedes pueden darse cuenta de que aquí hay un h en todos lados. Y esa h, si dividimos cada uno de esos términos por h, me va a quedar x cuadrada h por h, se cancela, más 3x h cuadrada por h, se cancela y me queda 3h, más h cúbica entre h me queda h cuadrada, menos h entre h me queda 1. ¿Sale? Entonces, ahí lo único que estoy haciendo es álgebra. Luego lo que hago es tomo el límite cuando h tiende a 0, y en las reglas de límite, que fue los comentarios de la diapositiva anterior, estos límites se resuelven sustituyendo h igual a 0, y se dan cuenta, nos queda 3x cuadrada menos 1. Se cancela el segundo y el tercero. Es decir, si nosotros tenemos una función que tiene x al cubo, bajo el 3 y al cubo le resto menos 1. Si tenemos x, la derivada de x es 1. Bueno, así sería técnicamente cómo se realizaría la derivada utilizando la definición de límite. Podemos realizar la segunda derivada, y la segunda derivada nos queda el cambio de la primera derivada en x más h, y acuérdense que la derivada me salió
según atrás, 3x cuadrada menos 3, menos 1, perdón. Entonces me queda 3x más h al cuadrado menos 1, menos 3x cuadrada menos 1 sobre h. Cancelo y evalúo el límite y me va a quedar 6x. ¿Sale? Entonces lo único que estoy haciendo es repitiendo el mismo problema de evaluación del límite anterior, pero ahora ya no con la función, sino con la primera derivada. Evaluando. Entonces, ¿qué quiere decir? Fíjense. Quiere decir que si yo derivo 3x cuadrada, baja el 2, que multiplica al 3, 6, y al x cuadrada se le resta menos 1 y me queda 6x. Y la derivada de una constante solita, pues queda 0. ¿Sale? Y si las grafico, me va a quedar esta forma, donde la azulita es la f, la rosa es la f'. ¿Cómo sé que la azulita es la f? Porque la función era una función tipo polinomio de tercer grado, que tiene este comportamiento. La rosita es la primera derivada, que es una parábola. Todo lo que es x cuadrada más algo es una parábola. Y evidentemente la segunda derivada es la ecuación de una línea recta que pasa por el origen, donde la pendiente es 6, entonces está muy parada, muy inclinada, y ahí tenemos las tres funciones. ¿Vale? Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Tenemos ahí muchos ejercicios, ¿verdad? Que se resuelven como el anterior, ¿sale? Y tenemos otros ejercicios, por ejemplo, identificar quién es la función, quién es la primera derivada y quién es la segunda derivada. ¿Sale? Aquí luego se ve, ¿no? La que pasa por 0 es la derivada, entonces seguramente ves la función en el máximo, en la cresta, aquí tiene la derivada que pasa por 0, y la rosa seguramente es la segunda derivada, porque cuando la función, bueno, habría que verlo con detalle, ¿no? ¿Sale? Entonces habría que verlo con detalle, cuál es la segunda y la primera derivada. O sea, si por ejemplo, si la ves la función, ¿sale? Aquí tendría un máximo, y entonces corresponde al azul. Pero en todo este tramo nosotros tendríamos concavidad hacia abajo, perdón, y entonces la curva tendría que ser de la segunda derivada negativa, ¿no? Entonces hay que verlo con cuidado. Bueno, ¿qué me interesa de esta parte? Que entiendan ustedes. Que recuerden las reglas de derivación, es lo que me interesa. Entonces, fíjense, si la función es una función constante, es una línea horizontal, que quiere decir que para cualquier valor de x, la función vale lo mismo, que vale c. ¿Cómo evaluamos la derivada de una constante solita? Bueno, aplicamos el límite, derivada es igual al límite cuando evaluamos la función en x más h, menos la función en x entre h. Pero como la función para cualquier valor da c, entonces estos dos términos son iguales, c menos c entre h es 0 entre h, que es 0, y el límite no le hace nada, ¿no? El límite de una constante solita es la constante, y entonces da 0. O sea, la derivada de una constante, ¿qué valor nos da? Pues la derivada de una constante nos da el valor de 0. Segunda regla, ¿sale? ¿Qué pasa si la función es igual a x? Bueno, si la función es igual a x, así como está, es una línea recta, ¿sale? Donde la pendiente es lo que acompaña a la x, en este caso vale 1, lo que acompaña a la x vale 1, y como es la tangente, como lo que acompaña es la pendiente, entonces quiere decir que la pendiente vale 1 y que la tangente del ángulo de inclinación vale 1, y solamente eso se cumple para 45 grados. Si ustedes hacen tangente de 45 grados en la calculadora, les va a dar el valor de 1. Entonces esta es la pendiente. Y aquí puede acompañar más b, un término independiente que nos indica cuánto sube o baja la gráfica. En este caso, como es 0, quiere decir que pasa por el origen. Se llama ordenada al origen. Bueno, entonces la regla de la función dice que a lo de adentro le asocias lo mismo. Entonces, si tienes x más h, pues le asocias x más h. Si tienes x, pues le asocias x. Y si uno cancela, me va a quedar h entre h, que es igual a 1.
y el límite de una constante es la constante misma, que es igual a 1. O sea, la derivada de una variable solita con respecto a la misma variable, ¿sale? Es igual a 1. Vamos al siguiente ejemplo y se pone ya un poquito más interesante. Bueno, entonces en el siguiente ejemplo, ¿sale? Lo que tenemos aquí es una función a la n, donde n puede ser cualquier valor, ¿sale? Puede ser a la 1, a la 2, bueno, ahorita hicimos el caso a la 1, pero también se vale a la 1, a la 2, a la 3, puede ser fraccionario. El único valor que no se vale es n igual a menos 1. Entonces, si ustedes suponen, por ejemplo, que es n es entero, vale 1, 2, 3, o natural, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. ¿Cómo calculo el límite? Bueno, pues sustituyo, evalúo x más h en la función, entonces me quedaría x más h a la n menos x a la n sobre h. Bueno, aquí viene la parte difícil, porque tenemos que x más h a la n, pues lo tenemos que desarrollar, ¿no? Así como le hicimos el desarrollo al cuadrado, los anteriores, lo tenemos que desarrollar para poder cancelar. Entonces hay algo que se llama teorema del binomio de Newton, que nos permite desarrollar a más b en potencias, ¿no? Y lo que dice el teorema de Newton es que la primera la pones a la n, luego la segunda a la n menos 1, así. Las potencias de a van disminuyendo hasta a la 0, que es 1, y las potencias de b van aumentando desde b a la 0, que es 1, b a la 1, b al cuadrado, etc., hasta b a la n. Y los coeficientes también tienen su forma, ¿sale? Pero en este caso van a ver que no necesitamos los coeficientes, pero bueno, escribimos los coeficientes hasta el tercer término. ¿Qué sucede cuando yo desarrollo, la aplico, en lugar de a pongo x y en lugar de b pongo h? Me va a quedar toda esta serie de términos, ¿sale? Y lo importante es que el primero con el último se cancelan y nos van a quedar puros términos que tienen h. Desde el primer término que tiene h hasta el segundo, más el segundo que tiene h cuadrada, h cúbico, un coeficiente por h cúbica, etcétera, hasta el último que tiene h a la n. Entonces eso lo sustituimos, ¿verdad? Aquí en la definición, ¿sale? Eso lo sustituimos aquí en la definición y es lo que tenemos aquí. Déjenme un poco. Es lo que tenemos aquí, ¿sale? Y entonces dense cuenta que esta h que divide, pues cancela todo, ¿no? H entre h es 1, h cuadrada entre h es h a la 1, h a la n entre h es h a la n menos 1, ¿sale? Entonces, si se dan cuenta ustedes, el único término que no tiene h es el primero, y todos los demás tienen h. Cuando nosotros tomamos el límite de h tiende a 0, que es sustituir h por 0, todos desaparecen excepto el primero, y entonces eso nos demuestra que cuando uno deriva una función x a la n, la regla es bajo el coeficiente, que es n, y a la x, a la n le resto menos 1, ¿sale? O escrito también de otra forma, como lo tenemos aquí, para n mayor que 0 y n distinto de menos 1, hay que tener cuidado, ¿sale? Entonces este sería otro caso de derivación, ¿sale? De un coeficiente x a la n, ¿sale? Entonces x n mayor que 0. Se puede generalizar para algunos casos, ¿sale? Hay que tener cuidado. Más bien el término n menos 1, pero lo separamos en positivos y negativos, pero tiene varias formas, ¿no? de aplicarse. Bueno, se pueden hacer otras derivaciones más complejas. Por ejemplo, si tenemos una función que es constante por otra función, podemos aplicar lo mismo y demostrar, ¿no? Por ejemplo, que si tenemos constante por función, la constante sale de la derivada y no hay problema, no le afecta. Si fuera la derivada de una constante solita sería 0, pero si es una constante por algo que depende de x, la constante puede salir por la derivada. Si nosotros tenemos una función f mayúscula que es la suma de dos funciones, ¿no? Por ejemplo, f minúscula más g minúscula, podemos hacer la definición de límite, hacer un poquito de álgebra
pero es directo demostrar que si uno deriva una suma de funciones, pues eso nos da lo mismo que la derivada de la suma de las derivadas de las funciones. Para la multiplicación es un poquito más complejo en términos de álgebra, pero se puede demostrar fácilmente que la derivada de una multiplicación de funciones se puede escribir como la primera no le haces nada y derivo la segunda, y luego viceversa. Derivo no le hago nada a la segunda y derivo la primera. O sea, así se deriva la multiplicación de funciones. La derivada de la resta de funciones es la misma regla que la de la suma de funciones, nada más que resto las derivadas. También podemos demostrarlo, también hay que hacer un poquito de álgebra, la derivada de una división de funciones, y al final nos queda un poco más complejo, y la regla nos dice que si yo derivo una división de funciones, nos va a quedar la de abajo al cuadrado y la de arriba se va a construir de la siguiente forma. La de abajo sin hacerle nada por la derivada de la de arriba menos la de arriba por la derivada de la de abajo. Así se interpreta esta regla. Bueno, en resumen, ¿verdad? Tendríamos ahí los casos más simples. Derivada de una constante solita es 0. Derivada de una x a la n es de esta forma. Se vale incluso si n es igual a 1, ¿sale? En general es válido, incluso si n es real, o sea, si es positivo o negativo, fraccionario, etcétera. La derivada de una constante por una función, la constante sale de la derivada, que es aquí la comilla. La regla para la multiplicación de derivadas, la regla para la suma de derivadas, para la resta de derivadas y para la división de derivadas. ¿Sale? Ese sería como un resumen muy rápido de lo que son las reglas de derivación.